¿Puede sobrevivir la fe cuando la esperanza parece agotarse? ¿Qué sucede cuando oras, buscas a Dios y sin embargo las circunstancias siguen oscureciéndose? Job 17 nos lleva al corazón de una de las luchas espirituales más intensas de toda la Biblia. Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. ¿Alguna vez has sentido que tus fuerzas se están terminando y que nadie comprende realmente lo que estás viviendo? Esa es precisamente la atmósfera de este capítulo. Nos encontramos en una de las etapas más dolorosas del diálogo entre Job y sus amigos. Después de escuchar acusaciones, sospechas y juicios injustos, Job llega a un punto de profundo agotamiento emocional y espiritual. El capítulo forma parte de la respuesta de Job a sus amigos dentro del primer ciclo de debates del libro. Este capítulo forma parte de la respuesta de Job a sus amigos dentro del primer ciclo de debates del libro. La sección está dominada por imágenes de enfermedad, muerte y desesperanza. El patriarca declara: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No se trata simplemente de una observación médica, es la descripción de una perspectiva que percibe que todo lo que conocía se está derrumbando. El libro de Job pertenece a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, un género que busca responder las grandes preguntas de la existencia humana. A diferencia de los libros históricos, Job no se centra en acontecimientos nacionales, sino en el misterio del sufrimiento y la relación entre el ser humano y Dios. Algunos estudiosos consideran que el contexto patriarcal reflejado en el libro podría situarlo en una época similar a la de Abraham, aunque no existe consenso académico definitivo sobre la fecha exacta de la composición. La estructura del capítulo presenta dos movimientos principales. En la primera parte, Job lamenta la falta de comprensión de sus amigos. Ellos creen poseer respuestas para todo, pero Job afirma que no encuentra verdadera sabiduría entre ellos. En la segunda parte, dirige su atención hacia la fragilidad de la vida y la aparente desaparición de sus expectativas. Uno de los elementos más significativos es la pregunta implícita acerca de la esperanza. En el versículo 15, Job pregunta: ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Lejos de ser una declaración de incredulidad, esta pregunta revela una lucha interior profundamente humana. Job sigue buscando esperanza precisamente porque todavía no ha abandonado la fe. Un detalle que frecuentemente pasa desapercibido es que aún en medio de sus palabras más oscuras, Job nunca deja de hablar con Dios. El capítulo contiene expresiones de tristeza extrema, pero no de apostasía. La diferencia es significativa, es muy importante. El desesperado abandona la búsqueda. Job sigue buscando, incluso cuando no entiende. Sigue llevando sus preguntas delante del Señor. El comentario bíblico destaca que el libro presenta a Job oscilando entre sentimientos de
abatimiento y expresiones de confianza, mostrando una experiencia espiritual realista y profundamente humana. La Biblia no idealiza a los creyentes, muestra cómo la fe puede coexistir con el dolor. Elena G. de White observa que las pruebas permitidas por Dios pueden convertirse en instrumentos para purificar el carácter y fortalecer la confianza en Él. Aunque Job desconocía las razones detrás de su sufrimiento, Dios continuaba dirigiendo su historia. Algunos intérpretes observan paralelos entre Job y Cristo. Ambos experimentaron sufrimiento inmerecido, incomprensión y rechazo. Sin embargo, debemos distinguir claramente entre el texto original y la lectura cristológica posterior. Job 17 no contiene una profecía mesiánica explícita. La conexión surge desde la comprensión cristiana de la experiencia del sufrimiento. Cristo comprende el valle del sufrimiento porque también caminó por él. Desde la perspectiva adventista, Job 17 ilumina el tema del gran conflicto. Aunque Job desconoce la realidad celestial presentada en los capítulos 1 y 2, el lector sabe que su sufrimiento forma parte de una controversia más amplia entre el bien y el mal. Esto recuerda que muchas veces no vemos el panorama completo de nuestras luchas. Hoy millones de personas enfrentan ansiedad, depresión, enfermedad, desempleo o crisis familiares. Job 17 nos enseña que sentir oscuridad no significa estar abandonados. La ausencia de respuestas inmediatas no equivale a la ausencia de Dios. La verdad en este capítulo es que la fe auténtica no consiste en tener siempre respuestas claras, sino en seguir acercándose a Dios cuando las respuestas aún no llegan. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la recomendación en estas próximas 24 horas? Dedica 10 minutos a orar con absoluta honestidad acerca de tus preocupaciones actuales. Contacta con una persona que esté atravesando una crisis y escúchala sin juzgarla. Lee Job 17 nuevamente. Marca, subraya cada texto donde Job sigue dirigiéndose a Dios a pesar de su sufrimiento. Job 17 no termina resolviendo todos los misterios del sufrimiento. Tampoco elimina el dolor que Job está experimentando. Sin embargo, nos revela algo profundamente alentador. La fe puede sobrevivir incluso en la noche más oscura. Cuando las fuerzas disminuyen y las respuestas parecen lejanas, Dios sigue presente. El mismo Señor que conocía el camino de Job, conoce también el tuyo. Tal vez hoy no comprendas todo lo que estás viviendo para poder descansar en la certeza de que Dios sí lo comprende. La verdadera fe sigue buscando a Dios incluso cuando las respuestas parecen ocultas. Cuando la esperanza parece apagarse, te alejas de Dios o corres hacia Él con tus preguntas y heridas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo
que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.